Ya comenzó la grabación. Sí, ya la hizo. Ah, ya. ¿No va a tocar las campanitas? Ah, bueno, yo no las iba a buscar porque no creía que no las querían. No. Pensé que no las querían, por eso dije esperen y después dije no. Sí, Ah, sí, ya está. Le estoy enviando que me olvidé de mandarle el link a Leonor. Ahora se lo estoy mandando. Medio tarde, que me disculpe. ok, entonces comenzaremos el estudio de esta bella obra, la biografía de nuestra siempre viva y querida Elena Petrovna por Silvia Cranston. Estamos en la parte 3, los años de maduración. Capítulo 1, regreso a Rusia. En la noche de Navidad y el año de 1858 llegaba a su fin. La hermana de HPV, Vera, y su padre, el coronel Han, se encontraban en una fiesta de casamiento en el pueblo de Sokot, no lejos de San Petersburgo, que después fue Leningrado. La hermana, ahora una joven viuda con dos niños pequeños, Vera, pasaba el invierno en el estado de sus parientes políticos, los Yakojontovs, y allí se desarrollaba la recepción de la boda, con la de Jesús. Todos estaban sentados para la cena, recuerda Vera. Los coches llegaban uno tras otro, caballos, carruajes, cargados de invitados, y la campana de la puerta sonaba sin interrupción. En el momento en que el mejor amigo del novio se levantaba con una copa de campaña o champaña en sus manos para proclamar sus buenos deseos para la feliz pareja. Un solemne momento en Rusia. La campana sonó otra vez, impacientemente. Vera, movida por un irrefrenable impulso, sin tener en cuenta que la sala estaba llena de sirvientes para abrir la puerta, saltó y para sorpresa de todos corrió a abrir la puerta ella misma. Ya lo sentía, pues. Ella estaba convencida. Era su hermana perdida largo tiempo atrás. Pero es la intuición, el instinto, ¿no? Y allí de pie ante la puerta estaba la madame. Uno dice, esto es sacado de Cheliskowski, o ya, Sismove, Hill, no, ya, Rebux, Cine, Incidentes de la vida de la Madame, página 76-77, traducido privadamente por Cathy Young, Nueva Jersey, en los archivos de Silvia Cranston, Nueva York. Era la hermana. Al regresar de India, HPV había pasado varios meses en Francia y Alemania, y luego algún tiempo en San Petersburgo, comunicándose con sus familiares. El primer familiar que ella alcanzó fue Nadia, a quien le pidió que no le dijera a los demás que se había vuelto. El bebé tenía temor de que su marido reclamara sus derechos maritales, que tenía que estar 10 años fuera del país para que se anulara el matrimonio. Era la costumbre, la regla, ahí la ley. Así pidió a Naya en Tiflis que se comunicara con Nikifor. Él respondió. Milce, Eh, ¿puedes asegurar a HPV por mi palabra de honor que jamás la perseguiré? Desde el momento de mi desgracia y su consecuencia, he estado trabajando en mi carácter para que nada me afecte. Muy a menudo hasta río por las estupideces cometidas. Uno puede acostumbrarse a cualquier cosa, así que me he acostumbrado a una vida feliz en Erivan sin Elena, llamada 29. 29 dice. es un error, debe ser la No, 2. ah, debe ser la dos. Bueno, cartas de los esposos de HPV en el Teósofo, agosto de 1959, en las páginas 295-296, carta del general Blavatsky a Madame N.A. Fidev.
Ahí se muestra, bueno, que eso era una gran humillación que le hicieron al coronel, ¿no? Que la mujer se fuera después del matrimonio, es una gran ofensa y la costumbre era perseguirla, como dice él, que no lo iba a hacer. Bueno, luego de la llegada de su hermana a Pskov, Vera, naturalmente, esperaba un relato completo de sus viajes, pero solo supo que Elena viajó por toda Europa, América y Asia, llamada Tres. Celiboski, Pradva o Shelem Petrovne Blavatsky, Rebus, volumen 2, número 40, 1883, 357. Dice, más tarde, explicando su reticencia a Cinet, HPV escribe, desde los 17 a los 40 años me tomé el cuidado de no dejar ningún rastro de mí misma a donde iba. Jamás permití conocer a la gente dónde estaba y qué hacía. Si hubiera sido una, no sé qué, común, Una palabrota esa. ah, una prostituta común, mis familiares lo hubiesen preferido a que estudiara ocultismo. Tales estudios significaban para ellos que ella era vendida a Satán, llamada 4. Blavatsky en las cartas de H.P.B. Blavatsky a Signet en la página 173. Muy curioso Luego, eso. Está muy divertido de que para los familiares era un desprestigio mayor que hubiera sido mejor una prostituta que estudiar ocultismo, porque supuestamente iba a vender su alma al diablo. luego que se fundó la Sociedad Teosófica, ella contestó a las preguntas de sus detractores que cuestionaban sobre su pasado. Ni siquiera a mis mejores amigos he jamás dado un registro siquiera superficial de mis viajes, ni me propongo gratificar ninguna curiosidad, por lo menos de todos mis enemigos. Estos son bastantes inclinados a creer y desparramar muchas historias increíbles sobre mí e inventar nuevas, según pasa el tiempo, y las viejas historias se gastan. ¿Por qué nuevamente lo harían si no creen en los adeptos teosóficos o maestros de sabiduría? Llamada 5. Blavatsky, cartas a Signet y Herbert Corin, el 2 de noviembre de 1889, archivos de la Sociedad Teosófica en Pasadena, California. A los amigos corresponsales, HPV escribía con un tono distinto. Hay varias páginas de la historia de mi vida que jamás mencionaré y moriré primero, no porque me avergüencen, sino porque ellas son demasiado sagradas. Llamada 6, Blavatsky, carta al editor de Luz, Londres. Ese Luz era el dueño del diario de Sidney y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no es cierto? Así se llamaba el diario que ellos escribían. Bueno, era el Pioner, era Pioner, que era el principal Ah, periódico de Inglaterra en India, el Pioner. este, publicada el 27 de julio de 1889. Capítulo 2. Maravillas ocultas. Es interesante esa. Vera Selikovsky escribe. Te decía de que era interesante ese último párrafo, de que cómo la gente tenía mucha curiosidad que había hecho en su juventud ella, así como Jesús, que se pierde por los relatos. Y no era porque la avergonzaran, como decían sus perseguidores, tienen que trabajar en un circo, como Amazona, etcétera, pero era también porque dice aquí, porque eran demasiado sagradas los eventos que tuvo y sus viajes. Bueno, gracias.
Maravillas, eso, bueno, eso que estás diciendo también me hace pensar algo que a veces siempre recomiendan, el silencio, ¿no? Y ella se tomó ese tiempo para no dar explicaciones de su parte de su vida que ella, claro, consideró muy de ella y, y de su alma, digo yo. Maravillas ocultas. Sera Selikovsky escribe en una serie de artículos sobre su hermana, publicados en una revista rusa Rebus. La gente que leía periódicos y revistas más de una vez se encontraban con el nombre de Elena Petrovna Blavatsky. Sería imposible recopilar todas las calumnias y cosas absurdas que sus propios compatriotas habían dicho de ella, desde fraudes y charlatanerías hasta crímenes serios. Todos conocíamos bien a HPV y la conocíamos íntimamente desde su temprana niñez hasta su madurez. Perdón, habíamos pensado en una oportunidad en presentar unos breves ensayos en serie sobre ellas para aquellos interesados en sus rasgos personales. Si nuestro relato era o no creído, no nos importaba, nos bastaba con decir la verdad, la única verdad dicha sobre ella en Rusia. Dos de estas series se hicieron tan populares que pronto aparecieron en dos folletos. Cuando HPV regresó a Rusia en 1860, Vera relata que ella estaba rodeada por una misteriosa atmósfera de manifestaciones visibles y audibles, perceptibles, pero totalmente anormales e incomprensibles para todos aquellos que la rodeaban. Llamada 7. Selikovsky, Elena Petrovna Blavatsky, Biographic Orchid, Elena Petrovna Blavatsky, un ensayo biográfico de Ruskoyet, Obri, no sé, volumen 6, noviembre de 1891, 250. Y ya su atmósfera espiritual y psíquica había cambiado, ya tenía un mayor dominio y eso por intuición su hermana se dio cuenta, por eso lo decía que esa HPV más tarde dijo a un cofundador de la Sociedad Teosófica que este fue un periodo en que ella dejaba jugar a sus fuerzas psíquicas, aprendiendo a comprenderlas y a controlarlas. Llamada 8. William Shute, ella esotérica, El Sol de Nueva York, el 26 de septiembre de 1892. Vera escribe, todos aquellos que vivían en la casa notaban estas cosas extrañas que sucedían. Se escuchaban constantemente golpes secos, suspiros y sonidos misteriosos e inexplicados, a donde fuera la recién llegada. Según su voluntad, ella podía incrementar o disminuir esos golpes secos, comprobando así su afirmación sobre el punto. Los sonidos no eran simples golpes secos, mostraban extraordinaria inteligencia, descubriendo el pasado así como el futuro, para aquellos que conversaban a través de ellos, espíritus. Más que eso, mostraban el don de descubrir pensamientos no expresados, estaban en la luz acásica, es decir, en los registros, penetraban libremente en los vericuetos más secretos de la mente humana y divulgaban acciones pasadas e intenciones presentes. Esto lo hacían muchos los elementales, como ella lo describe en Isis sin velo, que se burlaban de los medios y los espiritistas, porque sabían penetrar en lo más hondo de sus mentes. Y tenían decían palabras de recuerdos familiares que solamente ellos habían escuchado, por eso pensaban que eran ciertos esa comunicación que tenían con los desencarnados. Los familiares de la hermana de Madame llevaban una vida social muy activa y recibían mucha gente en esos días. Su presencia atrajo a un número de visitantes
ella no dejó a ninguno insatisfecho, porque por momentos los golpes secos que ella evocaba daban respuestas, como en las sesiones, compuestas de largos discursos en varios lenguajes, algunos desconocidos para HPV. Acostumbraba a sentarse tranquila en un diván o en una silla de brazos, ocupada con algún encaje y aparentemente no se ocupaba en lo mínimo ni tomaba parte activa en la bataola que producía a su alrededor. Y la bataola era grande sin duda. Uno de los invitados recibía el alfabeto, otro escribía las respuestas recibidas, mientras la misión del resto era ofrecer preguntas mentales que se respondían. Sacado de cine, Incidentes de la vida de la Madame, página 78, 89, Prat, Bayela, Petrovna, Blavatsky, Rebus, volumen 2. Alfabetos, preguntas, respuestas. El fenómeno de los golpes era un proceso lento. Mi hermana podría haber usado escritura directa, vera, lo que era mucho más rápido, pero ella tenía miedo de emplearla, según explicaba, por las sospechas de la gente tonta que no comprendía el proceso. 10. Sacado de cine, Incidente en la vida de la Madame, Cheliskowski, Prava y Helen, casi lo mismo que el anterior, Rebus, la revista. HPV, respecto del proceso de los golpes, lo explicaba así. Siempre que el pensamiento de una persona debe ser comunicado a través de golpes secos, primero ella debe leer todo sobre el pensamiento del que pregunta. Habiéndolo hecho, recordarlo bien luego de que éste desaparezca. Observar las letras del alfabeto como son leídas o señaladas y preparar la corriente volitiva de voluntad que debe producir el golpe en la letra correcta y luego percutirla, tambor, en el momento correcto en la mesa o cualquier otro objeto elegido como vehículo de sonidos o golpes. O sea, mentalmente lo hacían todo. Un proceso sumamente difícil y mucho menos fácil que la escritura directa. 11. Cine en los incidentes de la vida de Madame, página 94, 95 y también en los escritos coleccionables, Collected Writing, el tomo 14, página 400. Dice Vera. Espera, Ernesto, discúlpame. En esto yo no entiendo bien. Siempre que el pensamiento de una persona debe ser comunicado a través de golpes secos, primero ella debe leer todo sobre el pensamiento. Ah, pero como ella era, digamos, vidente, ella le veía el pensamiento y después trataba de escuchar los ruidos, así era. En la sesión, Bueno, bueno, ella estaba, dice que estaba haciendo, se sentaba en una silla y se ponía a hacer otras cosas mientras comenzaban los golpes. Entonces ya tenían su mecanismo que era, usaba un alfabeto que lo escribían ahí en la mesa. Entonces cuando la persona preguntaba mentalmente, entonces cuando escuchaba el golpe, se detenía en la letra que estaba viendo y así iba formando la respuesta. Esto lo hacían estas criaturas que estamos comentando, elementales o espíritus desencarnados o elementarios que podrían hacer todo esto. gracias. Esto es muy frecuente eso en las reuniones espiritistas, que antes era como tomar el té con los amigos, ellos iban a sesiones espiritistas en toda Europa y América, esto fue en 1800, que dicen que esto ocurrió porque la marea psíquica estaba alta en la humanidad, y luego ahora descendió y por eso que ya no ocurren todos esos fenómenos entre los espiritistas, por eso era una gran costumbre, una gran moda que se extendió estas sesiones. Acá Las mesas. había, Ajá. perdón, voy a decir algo. Acá había como se le llamaba como un juego, no sé si capaz que no conocía, que El de era la copa. eso, sí, no era algo no sería algo parecido. No, digo yo que se usaba, ahora creo que capaz que no se usa más eso, No, pero se usaba eso. lo que Mire, pasa es que parece que hay que ver la pureza con que se hace eso. Sí, no, claro, eso se hacía cuando uno era eso, un adolescente, no sé, un poco más grande, pero eso es muy peligroso. Hay una costumbre que es jugar la Ouija, dicen unos, que eso abre muchas puertas para los espíritus malignos. claro, sí, obvio. Y tiene que ver mucho la pureza, como decía, de las personas que están ahí.
y el medium, el intermediario. Dice, bueno, dice Vera, los escépticos ofrecían las hipótesis más absurdas para explicar estos fenómenos. Por ejemplo, se sugería que ella debía producir los golpes por medio de una máquina en su bolsillo o que golpeaba con sus uñas. Las teorías más ingeniosas era que cuando sus manos eran visibles y estaban ocupadas con algún trabajo manual, ella lo hacía con el dedo gordo del pie. Para finalizar todo esto, ella permitió que se le colocara bajo las más estúpidas demandas. Ella fue registrada, sus manos y pies sacaron con una cuerda, permitió ser colocada sobre un sofá, se le sacaron los zapatos y sus manos y pies se sostuvieron contra una almohada suave a la vista de todos. Y luego se le pidió que produjera los golpes en el extremo de la habitación. Declaró que trataría, pero que no podía prometer nada. Sin embargo, sus órdenes fueron inmediatamente obedecidas. Ella tenía dominio ya sobre estos elementales, en especial cuando la gente se interesaba más seriamente. Estos golpes se produjeron a su mandato, sobre el cielo raso, sobre el alféizar de la ventana y cada parte del moblaje de la habitación de lado, y en lugares bastante distantes de ella. Ajá. Milce, no está Milce. Bueno, por momentos ella se vengaba practicando bromas sobre aquellos que dudaban de ella. Y por ejemplo, un día los golpes venían desde dentro de los anteojos del joven profesor M, mientras ella estaba sentada en el otro extremo de la habitación. Y eran tan fuertes que casi hicieron saltar sus anteojos fuera de su nariz y le hicieron empalidecer de pavor. Otra vez, una dama, un Spritford muy vana y coqueta, ante la pregunta de quién era el mejor conductor de tales golpes, recibió una respuesta extraña y muy desconcertante. La palabra oro fue golpeada y luego vinieron las palabras, te lo probaremos inmediatamente. Oro. La dama sonreía con sus labios ligeramente abiertos. La respuesta no había llegado. Luego ella comenzó a empalidecer, saltó de su silla y cubrió su boca con su mano. Su rostro estaba convulso con temor y asombro. La dama había sentido una violenta conmoción y golpes en el oro de su diente artificial. Ahí estaba la respuesta, tenía oro en su diente. Salió corriendo de la habitación con su secreto revelado, tenía oro. 12. Cine, Incidentes de la vida de Madame, página 85. En ese tiempo, Vera y casi todos los demás atribuían estos fenómenos a los poderes mediunísticos de su hermana, pero HPV siempre lo negaba, o sea, no era medio. Mi hermana pasó la mayor parte de su viaje de 10 años en India, bella India, a Jakarta, donde como todos saben, las teorías espiritistas del contacto con los muertos se consideran despreciables por los hindúes, magia maligna. El fenómeno llamado mediunidad se aplica allí mediante causas absolutamente diferentes. Un origen que mi hermana considera muy por debajo de su dignidad para tener en cuenta. Ella aún insiste que fue poseída entonces, como ahora, por un poder diferente, aquel de la clase usado por los sabios hindúes, los raja yogis. La raja quiere decir en hindú real, la realeza, o sea, es el yoga de la realeza. No es el hatha yoga, que es destructivo, era de la cuarta raza, este es de la quinta, el raja yoga. Ella afirma que las sombras que ha percibido en su vida no eran fantasmas de espíritus de los muertos, sino apariciones de aquellos amigos todopoderosos en sus cuerpos astrales, maestros que la protegían conscientemente. De cualquier forma, cualquiera que sea la fuerza que produce los fenómenos, estos fenómenos ocurrieron constantemente durante todo el tiempo
que mi hermana Elena y yo permanecimos en Jackahawk Talks, ante los ojos de creyentes y no creyentes, indistintivamente, asombrando a todos. Los fenómenos. 13. Tchaikovsky, Pratba, Yelén, Petrón, Blavatsky, Rebus, volumen 2, en la revista Cine, Incidentes de la Vida de la Madame, página 81, también está en cartas de HPV, Alfred Chine, y en los Collected Writing, como 14. Las 12 secciones eran Pedro von Hahn, su padre, y Leonid, su hermano. Las dudas de estos concluyeron una tarde, eran bastante escépticos los hombres, cuando la sala de los Jack Hot se encontraba llena de visitantes. La historia de Vera está resumida, pero solamente usamos sus palabras. El hermano Leonid era un joven fuerte y musculoso, saturado con la sabiduría latina y alemana de la universidad. Estaba occidental, pues y no creía en nada ni nadie, era escéptico. Era la moda, los científicos, las academias. Se colocó de pie detrás de la silla de su hermana y escuchó sus relatos de cómo algunas personas, que se llamaban a sí mismos mediums, hacían que objetos livianos se convirtieran en pesados, que no podían levantarlo, una caja pequeña, de manera que era imposible levantarlos. Y otros que eran naturalmente pesados se hacían livianos, como mesas, que volaban. ¿Y tú dices que puedes hacerlo?, preguntó irónicamente Leonid. Los medium pueden. Yo lo he hecho ocasionalmente, aunque no puedo asegurar el éxito, contestó fríamente Madame. ¿Pero tratarías?, preguntó alguien en la habitación, e inmediatamente todos se unieron al requerimiento. Trataré, dijo HPV, pero les pido que recuerden que no prometo nada. Simplemente fijaré esta mesa de ajedrez. Aquel que desee hacer el experimento, que la levante ahora. Y luego trate de levantarla nuevamente después que la haya fijado. ¿Quiere decir que no tocarás la mesa?, le preguntó. No sé, Emilce, si estás ahí. ¿Tienes el micrófono cerrado, Emilce? Ah, tenía el micrófono cerrado, perdón. ¿Por qué debería?, contestó Madame Blavatsky con una tranquila sonrisa. Al escuchar la extraordinaria afirmación, uno de los hombres jóvenes se dirigió decididamente a la pequeña mesa de ajedrez y la levantó como una pluma. Bien, dijo HPV, ahora dejadme por favor sola y permaneced detrás. La orden fue obedecida. Un gran silencio cayó sobre el grupo. Todos, conteniendo el aliento, observaban ansiosamente qué haría ahora Madame Blavatsky. Aparentemente, sin embargo, no hizo absolutamente nada. Simplemente fijó sus grandes ojos azules sobre la mesita y se mantuvo mirándola intensamente. Luego, sin retirar su mirada, ella silenciosamente, con un gesto de su mano, invitó al mismo joven a que la levantara. Él se acercó y tomó la mesa por una pata con gran seguridad. La mesa no pudo ser alzada. Entonces la tomó con ambas manos. La mesita permaneció como atornillada al piso. Se puso rojo con el esfuerzo, pero todo fue en vano. Hubo un estallido de aplausos. El joven, muy confundido, dijo lentamente: Bien, este es un buen chiste. Sin duda, es uno bueno, repitió Leonid. Una sospecha había cruzado por su mente que el joven visitante estaba en complicidad secreta con su hermana. Pero ¿puedo tratar también?, preguntó repentinamente. Por favor, hazlo, querido, fue la respuesta sonriente. Su hermano, sonriente, se acercó a la mesa y la tomó por la pata, pero su sonrisa se desvaneció instantáneamente para dar lugar a una expresión de increíble sorpresa. Le dio un tremendo tirón.
pero la pequeña mesa ni siquiera se movió. Aplicando a su superficie todo su pecho poderoso, la empujó. «Qué extraño», dijo, con una aturdida expresión de espanto. Con su acostumbrada risa descuidada, HPV dijo: «Trata de levantarla ahora». «Empújala de una pata, Leonid». Casi se dislocó el brazo. La levantó como una pluma. 4. 14, claro, debe ser. Cine Incidentes en la vida de Madame Blavatsky, 87 a 91. Sinet registra. Madame Blavatsky establece que estos fenómenos pueden ser producidos de dos formas diferentes. Uno, a través del ejercicio de su propia voluntad, dirigiendo las corrientes magnéticas de manera tal que la gravedad de la mesita se hizo tal que ninguna fuerza física podría moverla. Segundo, por medio de la acción de aquellos seres con los cuales se encontraban en constante comunicación y los cuales, aunque invisibles, podían sostener la mesa contra cualquier oposición. 15. Está muy a 15. Sidney en la vida de Madame Blavatsky, en la página 91, nota al pie. Ahí está muy interesante que ella nos regala las explicaciones científicas y cómo los hacían por esos dos caminos. Una es la que usaban mucho los mesmeristas, los grandes como el barón Dupotet, que también era un enviado de la jerarquía, para curar a las personas con magnetismo. Y así fue el primer método, que dirigían la corriente de los fluidos magnéticos. Y la dirigían a un objeto y la levantaba. Y la segunda, con la ayuda de los maestros. Y esto me hizo acordar, yo en una de esas, las grandes pirámides y esas cosas que se construyeron en esos lugares, bueno, no sé si a lo mejor se usaban estos métodos también. Ella le da una explicación cómo se hicieron las pirámides en la doctrina secreta, que fueron hechas por los grandes seres espirituales que vinieron de otra parte del universo y dejaron un monumento para conmemorar su llegada, y les dieron toda la ciencia, toda la agricultura, toda la matemática, toda la geometría a las personas para civilizarlos. Y ellos hicieron esos grandes monumentos como un recordatorio. Es como un calendario universal, esas pirámides. Eso lo explica claramente, pero en la doctrina secreta. Gracias, Ernesto. Capítulo 3. San Petersburgo y Rugodevo. Durante la primavera de 1859, HPV, su padre y Vera se encontraban en San Petersburgo en un viaje de negocios. Ellos paraban en el hotel de París. Sus mañanas estaban ocupadas en negocios y sus tardes y noches con las visitas que recibían. No había tiempo para siquiera mencionar los fenómenos. Una noche recibieron la visita de dos viejos amigos de Pedro von Hahn. Ambos tenían muchísimo interés en el espiritismo y, por supuesto, estaban ansiosos de ver algún fenómeno, según Vera. Luego de unos pocos fenómenos exitosos, los visitantes se declararon definitivamente felices y sorprendidos, y algunos confundidos respecto de los poderes de Madame Blavatsky, pero no podían comprender la indiferencia de su padre. Allí estaba, fríamente sentada en su grande paciente, con sus cartas, mientras ocurrían fenómenos tan maravillosos a su alrededor. Dice, Sí, al preguntarle, contestó que todo era una tontería. Esto dejó a los dos viejos caballeros desconcertados e insistieron de que el coronel Han se fuera a la otra habitación, que no estorbara, pues. Escribiera una pregunta en un pedazo de papel y lo colocara en su bolsillo sin dejar que nadie lo viera. 16. Tiene incidentes de la vida de Madame, página 91-96. Eran la prueba al padre. Consintiendo, finalmente, él volvió a su solitario, asegurando
a sus amigos que antes de creer en tal tontería, creería en la existencia del demonio. Ondinas en el agua, hechiceros y brujas. Ajá, ajá. ¿Qué dice Julián? Ah, bueno. Dice ondinas, hechiceros y brujas. Y se puede preparar para encerrarme en un asilo de lunáticos. Por medio de golpes secos, papá era bien escéptico, por medio de golpes secos y un alfabeto conseguimos una palabra. Pero era muy extraña, un absurdo grotesco que evidentemente no se relacionaba con nada que pudiera suponerse que su padre hubiera escrito. Todos habíamos esperado alguna frase complicada. Nos miramos unos a otros, dudando de leerla en voz alta. A nuestra pregunta, si eso era todo, los golpes secos se hicieron más energéticos. Sí, sí, sí. Notando nuestra agitación y cuchicheos, el padre de Madame nos miró por sobre sus espejuelos y preguntó, bien, ¿tienen alguna respuesta? Debe ser algo muy elaborado y profundo sin duda. Solo tenemos una palabra, Sai-Shik. Fue digno de ver el extraordinario cambio que sufrió el rostro del hombre con esta única palabra. Palideció como si muriera, tomando de su bolsillo el papel que había escrito en la habitación de al lado. Lo tendió en silencio hacia su hija e invitados. Decía, ¿cuál es el nombre de mi caballo de batalla favorito? Que cabalgó conmigo durante mi primera campaña turca, la guerra. Y un poco más abajo, entre paréntesis, estaba Taishi. Esta solitaria palabra tenía un enorme efecto sobre el viejo caballero. Como suele suceder con los escépticos inveterados, una vez que había descubierto que en verdad había algo en las afirmaciones de su hija mayor y que eso no tenía nada que ver con el engaño o los trucos, él se zambulló en la región de los fenómenos con todo el celo de un ardiente investigador. Lo llevó a la causa. 17. Cine, incidentes de la vida, Madame, página 91. 7. Cheliskowski, Bratva, Yelena Petrovna, Rebus, la revista Rebus, de Rusia. Luego que se fueron, los visitantes difundieron lo que habían atestiguado. Muy pronto, grandes grupos de personas los visitaban para ver por sí mismos. El fenómeno más exitoso sucedió en momentos en que nos encontrábamos solos, cuando nadie vigilaba experimentalmente o hacía inútiles exámenes, y cuando no había nadie para convencer o iluminar. Tenía una atmósfera correcta, armónica. Recuerdo bien cómo durante una gran reunión en la tarde con varios familiares de amigos que habían venido de lejos para confirmar los fenómenos, HPV no produjo nada. Como Jesús cuando volvió a su tierra. Hay una nota, dice, cuando esto fue traducido al inglés por Mr. Chine para Chines, HPV añadió, simplemente porque ella estaba cansada y disgustada con la sed insaciable por los fenómenos. Cansada, se gastaba mucha energía psíquica, mental. Como en 1880, 50 y 60, la gente jamás se satisfacía con lo que conseguían y pedían siempre más y más. Están los escritos coleccionables, tomo 14, página 479. Cuando Jesús dice que fue a su tierra natal y no produjo los grandes fenómenos, curar enfermos, dicen que era porque era muy escéptico. Nadie es profeta en su tierra, le dijo a la gente, porque ellos contaminaban y este no es el hijo de María, le decían. Bueno, y eso destruía la armonía. Pero apenas ellos se habían ido, todo en la habitación pareció cobrar vida. Los muebles actuaban como si cada pieza de ellos estuviera animada y dotada con voz y lenguaje. Pasamos la noche, gran parte de la noche, como si estuviéramos entre paredes encantadas de un palacio mágico de alguna Cheresada. Esta es la protagonista de Las Mil y Una Noches. Era el rey árabe que se encontró a su mujer infiel y decidió matar a toda la mujer después de una noche. Y a ella se le ocurrió contar las historias. Es mucho más fácil enumerar los fenómenos que no ocurrieron durante aquellas horas memorables que describir aquellos que sí lo hicieron. En el momento en que nos sentábamos para cenar en el comedor, sonaron fuertes acordes en el piano del apartamento, adjunto, cerrado con llave y ubicado de tal manera que podíamos ver la puerta a través de una gran puerta abierta. Luego, a una orden de Madame,
vinieron a ella por el aire su tabaquera, no, volando, su caja de fósforos, su pañuelo de bolsillo o cualquier otra cosa que pidiera o se le solicitara. Bueno, luego, al tomar asiento, todas las luces de la habitación se apagaron, tanto lámparas como velas de cera, como si un poderoso viento hubiese soplado por todo el apartamento. Y cuando encendimos instantáneamente un fósforo, allí estaban todos los muebles, pesados dando vueltas, sofás, sillones, mesas, como por manos invisibles, 18. Sin incidentes en la vida de Madame Blavatsky, 92, 97, 105 y 107. Seliskowski en Prada, Oyelem, Petron Blavatsky, Rebus, volumen 2, número 41, 1883, páginas 367 a las 70. Como HPV explicó más tarde, la expresión manos invisibles es correcta. Fueron sus propias manos y brazos astrales trabajando, llamada 19. Blavatsky, cartas a Frank Hartmann de Pat en marzo de 1896, página 369. El cuerpo astral, ella afirmó, se puede extender hasta algunos pies de distancia de la contraparte física. Los negocios que habían traído a la familia a San Petersburgo finalizaron, por lo que se dirigieron a la villa de Rugodevo, recientemente adquirida por el fallecido esposo de Vera. Allí, HPV permaneció aproximadamente un año. Vera escribe: una vez que nos establecimos en la villa, parecíamos haber entrado en un mundo mágico y nos acostumbramos tanto a los movimientos inexplicables de los muebles, a cosas transportadas de un lugar a otro y a la interferencia en la vida diaria de una fuerza desconocida pero racional, que a menudo prestábamos poca atención a cosas que sorprendían a otras personas por milagrosas. La costumbre, sin duda, se convierte en una segunda naturaleza. Una mañana, papá bajó por su té del desayuno, tenía una expresión extraña en su rostro. Me asusté al verlo tan afligido y pálido, como si estuviera enfermo, pero él me aseguró: no, no estoy enfermo, pero sí muy molesto. Anoche no he dormido. Justo después que me fui a la cama, tu madre vino a mi dormitorio. La vi de repente, mirándome con calma y afecto. Me levanté e iba a saltar sobre ella, pero ella extendió su mano y me pidió que no la tocara. La voz, el rostro, la forma que se comportaba, todo era ella, hasta la costumbre de fruncir el ceño cuando hablaba. Dijo recordar cada palabra de la conversación, pero se negó a revelar lo que ella había dicho. Un tiempo después expresó el deseo de verlo otra vez, pero jamás sucedió, en la llamada 20. Zelinovsky, no lo sé leer, Neopiasnioye, Ili Nevoyasnioye, Rebus, volumen 4, número 5, 1885, páginas 51 y 52. La tranquila vida de las hermanas de Rugodevo finalizó por la terrible enfermedad de Madame Blavatsky. Años antes, quizás durante sus solitarios viajes en las estepas de Asia, ella había recibido una tremenda herida. Nunca pudimos saber cómo se la había hecho. Será suficiente decir que la profunda herida se reabría ocasionalmente y que durante ese tiempo ella sufría una tremenda agonía.
a menudo con convulsiones y trances en que parecía muerta. La enfermedad solía durar de 3 a 4 días y entonces se curaba tan repentinamente como había llegado, como si una mano invisible hubiese cerrado la herida sin querer marcar la enfermedad. Bueno, dicen de que esa herida fue producto que ella participó en una batalla en Mentana, cuando Garibaldi hizo un llamado a todos los ocultistas que lo ayudaran a luchar para destruir al Vaticano, una fuerza muy maligna en Italia, y así lograr la reunificación. Garibaldi era un matón, hizo ese llamado, dicen que en la batalla de Mentana ella tuvo herida, y que la curaban a veces las manos invisibles de los maestros. Incluso pensaban que una vez iba a morir sus familiares, entonces ya la estaban como desahuciando. Dice que estaba el médico ahí viendo la herida, estaba en el pecho, y de repente miró unas manos invisibles que empezaron a actuar. Salió corriendo el doctor. Así se curó ella una vez. Pero al principio, la asustada familia no conocía esta extraña peculiaridad y su desesperación y temor eran sin duda muy grandes. Se envió por un médico al pueblo vecino, pero fue de poca utilidad, no tanto por su ignorancia en cirugía, sino debido a un fenómeno destacable que le dejó impedido de actuar por el terror de lo que había visto. Casi apenas había comenzado a examinar la herida de la paciente postrada ante él y completamente inconsciente, cuando de pronto vio una mano grande y oscura entre la suya y la paciente que intentaba tratar. La herida estaba cercana al corazón y la mano se movía lentamente en intervalos, desde el cuello hasta el pecho. Para su mayor terror, comenzó en la habitación un ruido horrible, tal caos de ruido y sonidos desde el cielo raso, el piso, las ventanas y cada pieza del moblaje en el apartamento, que pidió no ser dejado solo en el dormitorio con la paciente, llamada 21. Sinet en Incidentes de la vida de Madame Blavatsky, 134 a la 135, Selikovsky en Prada y Gelén, Petron, Blavatsky, Rebus, volumen 2, número 44, en el 1883, 399-400, Olcott, Hojas de un viejo diario, en el tomo 1, en página 9 será. Luego que HPV se recobró, el doctor atribuyó la aparición de la mano oscura a la penumbra en la habitación y la titilante llama de las velas, una explicación que fue tema de risa en toda la comarca en los meses siguientes. Con la explicación escéptica. Ahora, pero si me hubiese tocado a mí, yo no sé si, a pesar de esto que estamos estudiando, no sé, yo vieron que soy media sonsa para esas cosas. Pero Vera continúa. En la primavera de 1860, ambas hermanas abandonaron Rugodevo hacia el Cáucaso en una visita a sus abuelos. Durante la jornada de 3 semanas desde Moscú a Tiflis, las 3 semanas tardaba, allí ocurrió una muy extraña manifestación, pero ella nota que la más destacada ocurrió en Sandoz, un lugar de peregrinaje donde se conservan las sagradas reliquias de San Tilhón. Lo que sucedió, sin embargo, fue suprimido por el censor ruso en la publicación de la verdad sobre Blavatsky. Afortunadamente, se rescató el original manuscrito de Vera cuando se preparaba la obra de los incidentes de la vida de Madame de Sinet. Aquí está lo que el censor omitió, se lo quitó de la versión oficial. En Sandoz se detuvo para descansar. Había conseguido que mi perezosa hermana me acompañara a la iglesia a escuchar misa. Supimos que el servicio de ese día sería conducido cerca de las citadas reliquias por uno de los 3 papas de Rusia, el metropolitano de Kiev, el famoso y erudito Isidoro, a quien ambas habíamos conocido bien en nuestra niñez y juventud en Tiflis, donde él era el jefe espiritual de todos los arzobispos y la cabeza de la iglesia en Georgia, estado. Durante el servicio,
El venerable anciano nos reconoció e inmediatamente despachó un monje para que nos buscara, con una invitación para visitarlo en la casa del señor arzobispo. Nos recibió con gran generosidad, pero apenas habíamos tomado el asiento en la sala del Sagrado Metropolitano, cuando terribles ruidos, sonidos y toques en todas las direcciones concebibles cayeron sobre nosotros con una fuerza a la que hasta nosotras estábamos desacostumbradas. Cada pieza de moblaje en la gran sala de audiencia crujía y tronaba. Desde el gran candelabro, bajo el cielo raso, cada uno de sus caireles de cristal parecían tener movimiento propio. Debajo de la mesa y bajo los mismos codos de su santidad que se inclinaba encima de ella. No es necesario decir cuán confundidas y molestas parecíamos, aunque la verdad me obliga a decirlo, la preocupación de mi irreverente hermana se moderaba con la alegría que yo también hubiese deseado. El metropolitano Isidoro vio nuestra confusión y comprendió, con su habitual sagacidad, la verdadera causa. Él había leído bastante sobre las así llamadas manifestaciones espirituales, espiritismo, y al ver un gran sillón planeando hacia él, estalló en risas, estaba volando, y se interesó bastante en el fenómeno. Al enterarse de cuál de las hermanas tenía tan extraño poder, el metropolitano recibió el permiso de HPV para preguntar una pregunta seria a sus invisibles. La respuesta era tan pertinente que él continuó la conversación durante horas. En las palabras de Vera, expresando durante todo el tiempo su profundo asombro por ellos y su conocimiento total. 22. Cine de incidentes de la vida de la Madame, página 135. Años después, Vera repitió la historia en un ensayo ruso sobre la vida de HPV y esta vez escapó al ojo del censor, o sea, que era el que no permitía ciertos textos, pues una censura. Finaliza así. Isidoro bendijo y consoló a mi hermana sobre el excepcional don que poseía y añadió preciosas y memorables palabras que permanecieron con ella por siempre como la opinión de un iluminado sacerdote de la Iglesia Ortodoxa. Lo que explicaba, pues que no pensó que era una brujería, que era satanismo. Él dijo, no hay poder que no venga de Dios. Es el pleno, pues el todo, según dicen ellos. No haciendo mal uso del poder especial que se te ha conferido, el uso. No debes preocuparte por él. ¿Acaso no hay tantos poderes inexplicados en la naturaleza? El hombre no tiene prohibido aprenderlos. A su tiempo, todos ellos serán gobernados y utilizados en el beneficio de toda la raza humana. Ese es el futuro. Que Dios te bendiga por todas las cosas buenas y generosas. 23. Sacado de Cheliskowski, mi hermana HPV, de London Forum, Londres, Inglaterra, diciembre de 1934. Capítulo cuarto, no sé qué les parece. Como ustedes quieran. Si querés, seguimos un ratito más, como Dale, ustedes me digan. Bueno, regreso al Cáucaso. Dale, Milce. cuando llegó a Tiflis en primavera, HPV vivió con los Fadeyev durante un año, pero la reunión con su amada abuela no llegó más allá de agosto, cuando la gran anciana dama falleció. El general PS Nikolayev, un asiduo visitante, ofrece una fascinante mirada a su vida hogareña. Ellos vivían en la antigua mansión del príncipe Chaichadze. La construcción tenía impreso algo peculiar, algo que evocaba la época de Catalina la Grande, un largo y tétrico salón con los retratos de la familia de los Falledés y la princesa Dolgorukov. Luego, la recepción con sus paredes cubiertas con gobelinos, entre paréntesis tapices, un presente de la emperatriz Catalina al príncipe Chachavazde, seguido por el apartamento de la señorita N. Nadia Afadeyev, uno de los más destacados museos y una biblioteca extraña y preciosa.
La emancipación de los siervos no alteró en nada la vida de los Fadeyes. Su enorme conjunto doméstico permaneció con ellos como asalariados y todo siguió confortablemente y como siempre. Yo amaba pasar mis tardes con los Fadeyes. A las 11 menos cuarto el abuelo se retiraba. La cena se traía al comedor. Las puertas se entornaban y seguían una animada conversación. A veces sobre literatura contemporánea o analizábamos problemas corrientes de la vida rusa. Otras veces escuchaba los relatos de algún viajero o de algún oficial quemado por el sol que había regresado de la batalla, o nuevamente a Radabai, que es Elena Petrovna Blavatsky, nieta de A.M. de Fayet, que evocaba tormentosos episodios de su pasado en América. A veces la conversación tomaba un rumbo místico. Radabai parecía convocar presencias invisibles. Las velas disminuían su brillo. Las figuras sobre los tapices parecían cobrar vida sin desearlo. Uno sentía una sensación de escalofrío, mientras el cielo occidental todavía se iluminaba contra el oscuro fondo de la noche sureña, llamada 24. Nikolayev, Reminiscencias del Príncipe, A.J. Barjantinsky, extracto en Historischevsky, Vestinik, Mensajero Histórico, San Petersburgo, Rusia, diciembre de 1885, páginas 662 a la 24, y en Teosofía, Los Angeles, California, mayo-junio de 1947, 15-16. HPV fue una temporada así a Sud-Dixie y Kutaïs, luego de lo cual regresó a vivir otro año con su abuelo, llamada 25. Blavatsky HPV habla en 21, en 2, 156. Ella se mantenía ocupada en varias empresas comerciales para mantenerse. Vera relata que su hermana era una maestra con la aguja haciendo bellas flores en encaje, añade. Para venderlas, ella una vez abrió un próspero negocio. Más tarde ella se ocupó de un negocio en un campo más amplio de venta de nueces transportada en balsa, por lo cual ella se mudó a Mingrelia, sobre la costa del Mar Negro. Y hay una llamada. Vera añade que luego, posiblemente en Odessa, ella se involucró en un proceso de extracción de tinta barata. Esta aventura tuvo éxito, pero finalmente vendió el negocio. Mientras se encontraba en Mingrelia, compró una casa. Sus poderes ocultos, mientras tanto, en vez de debilitarse, fueron cada día más poderosos y finalmente ella pareció dominar bajo su voluntad toda clase de manifestaciones. Todo el país hablaba de ella. La nobleza supersticiosa de Coriel y Mingreliam comenzó muy pronto a considerarla una maga, y la gente vino de lejos para consultarla sobre sus problemas personales y también para ser curada. Hacía tiempo que ella había abandonado la comunicación a través de golpes y prefería un método mucho más rápido y satisfactorio: responder a la gente, ya fuera verbalmente o por medio de la escritura directa. En la página, en la llamada 26. Signet, Incidentes en la vida de Madame Blavatsky, 146. Blavatsky, cartas de HPV Blavatsky a Signet.
Cuando lo anterior fue traducido para Cisnet, HPV detalló una explicación intrigante sobre cómo leía los pensamientos a las personas. Ella dice escribiendo en tercera persona. Ok, lo dejamos hasta aquí, estuvo muy interesante el estudio. Falta, bueno, si vos querés dejamos acá, pero falta media hojita para medio capítulo. Dale, pues sigámoslo, pues. Dice, esto Esto lo hace. lo hacía siempre con plena conciencia y simplemente mediante la observación de los pensamientos mentales de la gente. Ya había evolucionado los poderes. Según se desarrollaban en sus cabezas en espiral de humo luminoso, a veces en chorros de aquello que podía tomarse por algún material radiante. Interesante. Los cuales se ordenaban en distintos dibujos e imágenes a su alrededor. Era el cuerpo mental. Cada imagen que tenía el cerebro lo manifestaba externamente, lo que miraban los videntes. A menudo tales pensamientos y respuestas se encontraban impresos en su propio cerebro, encubiertos en palabras y frases de la misma forma que los pensamientos originales lo hacen. Pero hasta donde podemos comprender, las primeras visiones siempre eran más confiables, porque eran independientes y distintas de sus propias impresiones de ella, perteneciendo a la clarividencia pura y no a la transferencia de pensamiento. Son distintas. En el que un proceso siempre es puesto a mezclarse con las propias impresiones de mayor viveza. 27. Fuerza del agua. Blavatsky, HPV, Escritos Coleccionables, tomo 14, página 484, y también Cine, en los incidentes de la vida hermana, página 146, nota al pie. Mientras estuvo en Mangrelia, contrajo una misteriosa enfermedad y gradualmente se convirtió en un esqueleto viviente. El médico local le ordenó que regresara a Tiflis, viajando en un bote nativo por el río Rion hasta Kutak. Ella llegó a Tiflis casi muerta. Vera señala. Ella nunca habló del tema, su enfermedad, con nadie. Pero tan pronto recuperó su vida y su salud, partió para el Cáucaso. Antes de su partida del país en 1863 o 64, la naturaleza de sus poderes pareció haber cambiado completamente. 28. Teliskovsky, Bradby y Elena Petrovna, revista Rebus, y también los incidentes de la vida Madame de Cine, página 50. Durante casi 5 años tuvimos la oportunidad personal de seguir las variadas y graduales fases en las transformaciones de la fuerza psíquica de Elena, variadas fases y transformaciones. En Roscoff y Rugodevo, pedía a menudo que ella no podía controlar, ni siquiera detener sus manifestaciones. Luego ella pareció gobernarlas con mayor plenitud cada día. La voluntad triunfó. Hasta que después de su extraordinaria y postrante enfermedad en Tiflis, ella pareció sujetarlas totalmente a su voluntad. Ya las controlaba. Cinet, Incidente de la Vida Madame, página 152. Esos son los magos, cuando ya lo dominan completamente. Los 5 años en Rusia fueron de intensivo entrenamiento para Blavatsky. Algo seduce del ensayo en tinta que sigue que hubo momentos más livianos. En abril de 1862, HPV acudió a la Opera House de Tiflis para ver el Fausto de Goethe, que es la famosa obra de Goethe, el alemán, del médico que le vende el alma al diablo. Fausto, que se enamoró de Gretchen, Margarita, y después falleció. Bueno. Y bueno, vio la ópera de Fausto, que 4 años antes había sido estrenado en París. Dos de los cantantes principales de esta obra en Tiflis, Agardi y Teresina Mitrovich o Metrovich, eran buenos amigos de HPV. Teresina hacía la parte de Margarita, que era la enamorada del doctor que se rejuveneció, le pidió el diablo eso. Y su esposo, un famoso bajo de la época, hacía la parte de Mefistófeles. Ver dibujo en página 77 del libro. Esto está en este dibujo, hay uno parecido que está en los Collector Writing, muy hermoso, que dicen que Elena lo hizo. Está Margarita entrando a la iglesia, está una cruz y detrás está el diablo que le quiere tentar. Dice número 13 de 3, dice los Metrovich en Fausto, 1863, Sociedad Teosófica, Archivos de Hallar, está esa pintura. No sé qué les pareció el estudio, hermano, comentarios, opiniones. Yo muchas gracias, porque a mí me ayuda muchísimo a comprender la vida de Blavatsky y vos lo haces muy bien.
Muy interesante los relatos Está de su muy biografía bueno, única. realmente que está muy bueno. Ernesto, ¿vos sabés dónde peleó con Garibaldi? Sí, fue en Italia, estaba en las luchas, batallas por la reunificación italiana y fue la batalla de Mentana. Es un lugar ahí, una lucha famosa pasó. Estaban peleando Sí, lo que son los librepensadores, los masones, contra la dictadura del Papa, que antes gobernaba todo el mundo, Europa y América, con la Inquisición y las cruzadas y el oscurantismo. porque entonces ella estaba conectada con él, o sea, que tenía conexión con Garibaldi, Sí, digamos, claro. ¿no? Porque haber estado, porque fue un personaje que también estuvo acá en América, ¿viste? Acá en Argentina, Sí, ahí que vivió en Argentina, estaba en un apartamento que le hicieron una placa de que ahí estuvo viviendo Garibaldi en Argentina. sí, porque él le peleó acá con las tropas contra Rosas, bueno, toda la historia de Argentina, pero no, me llamó la atención, sí, de que ella entonces estuvo peleando con él en Italia. Sí, por la liberación de Italiana, exactamente, de que estaba antes en las huestes, en las garras de los maléficos papas. Y ya después Claro, la iglesia perdió el poder civil y solo quedó con el poder espiritual, porque pero antes mandaba toda la iglesia. Ellos hacían la moneda, hacían las leyes, quemaban las brujas, como a Galileo, a Bruno, etcétera. Ella ayudó a la reunificación de Italia, que eran puros principados, ¿sí? Entonces, por eso ayudó en la reunificación italiana, se llevó a finales del siglo XIX. Los dos últimos países que se reunificaron fueron Alemania e Italia. Los demás ya eran países, ellos eran principados, tanto de Alemania como Italia. Y ella luchó por la reunificación del país, ¿sí? Para unirlo como Estado, no como principados. Es bien Vemos, interesante, ¿sí? Es bien interesante porque ella participó muy activamente, ¿no? Muy activamente, ¿sí? O sea, era una mujer muy valiente. Independientemente de todos sus poderes psíquicos, era una mujer muy valiente. en coherencia con la historia. Vemos que ella también se dedicó mucho al mundo espiritual, pero también al mundo político. Pues tenía los pies en la tierra y tenía su cabeza en el universo. Y participó en estos movimientos de liberación porque en ese momento era lo necesario para la evolución de la sociedad italiana. Y eso nos hace ver como una figura clásica que después, bueno, tal vez Gandhi se inspiró en ella. Gandhi la conoció en la Logia Blavatsky en Londres y después fue el detonante de la gran liberación pacífica de la India, Gandhi. Y él lo menciona, que él antes él odiaba el hinduismo porque lo miraba como un sinónimo de tercer mundo, porque había ganado una beca para estudiar derecho en Londres y miró el cristianismo, que era el primer mundo, con Inglaterra, etcétera. Entonces dice que Elena lo vapuleó, le dijo que no conocía sus escrituras, que actualmente estaba en un periodo de oscuridad, pero habían pasado por su siglo de las luces, por su yuga de oro. Y así fue como él volvió a leer el Bhagavad Gita y le sirvió para toda la lucha que vino después. O sea, que un verdadero ser espiritual se encarga tanto del mundo espiritual como del mundo físico-político, no solamente en lo espiritual. Y a veces este ejemplo casi no se comenta en de Elena porque la gente quiere que esté totalmente, todo el mundo esté pasivo, que lo esté viendo estrellas, arcoíris, que no sé cuánto que lo otro, y no mira lo que pasa en el planeta Tierra, políticamente hablando. Ya no recuerdo si hay Justamente, una foto donde está ella retratada, ¿verdad? Con una blusa blanca y el pelo rojo al aire, ¿no? O sea, ella tenía el pelo rojizo. Entonces una foto y rizado. Muy interesante esa foto, muy bonita. Y ella le acompañó Pues, mucho la vestidura de Garibaldi, porque Garibaldi unió a las camisas rojas, se llamaban así porque todos usaban un uniforme rojo, bien brillante, y fue el que Elena utilizó bastante, le gustó, que cuando fue a Estados Unidos a buscar a su compañero, que le dijeron los maestros, ella fue a la granja de los Eddy y estaba con esa camisa roja, que así la describe Olcott, estaba con esa muselina roja de los Garibaldi cuando la conocí con los ojos, y le pedí un fuego, dice, un cigarro para que les pidió que le... qué interesante todo lo que dijeron, porque, a ver, para tomar conciencias nosotros también en, en nuestro país, en la mentalidad
que a veces decimos, no, la política es otra cosa, no, la política está incluida dentro de todo el paquete del mundo y del universo, entonces, este, estar atentos a las decisiones y por ahí esas personas que dicen, no, no voy a votar o voy y voto en blanco, porque no, no, es en lo que podamos hacer cada uno, estar siempre atentos, digo yo. Pero ella luchó por otro país, Sí, Milce. Estaba ah, luchando, qué o sea, por otro país. O sea, no solamente no estaba buscando la en independencia de Rusia. su país, sino estaba buscando la reunificación de otro país, de Italia, un país muy importante que seguramente ya haya tenido algo kármicamente con ellos, ¿no? Claro, sí, es. Más importante todavía, ¿no? El hacer por los demás y no por lo nuestro. Ujú. Seguro, por el progreso humano, Sí, por por mayor, exactamente, por mayor libertad. exactamente, exacto. Porque Dice la, Rusia está unificada, pero Italia y Alemania no. eran reinos, el reino de Nápoles, estaba el otro reino de Piamonte, habían distintos reinados. Los estados pontificios, donde el papa era el que mandaba, que eran pequeños estados dentro de Italia. Dice la biografía de que ella dijo presente al llamado que hizo Garibaldi a todos los ocultistas del mundo para luchar contra las huestes demoníacas del papado y liberar a Italia, como pasó después. Y ahí Así sufrió es. esa herida que le sangraba en el pecho, que hoy la describimos, que la ponía muy grave. En varias ocasiones incluso aparecieron las manos invisibles a curarla, cuando ya el médico no podían no podían curarla, fue sanada por los maestros. Como dicen ellos, la ingratitud no es uno de sus defectos, como decían los maestros. Así es. Porque en la carta de los maestros también te habla de que los dupas, o sea, los magos negros, los ibas a encontrar en el Vaticano, aunque no nos guste y nos pare los pelos de punta, pero así lo dicen los maestros, en el Vaticano y no me acuerdo qué otro país asiático, era un país asiático, ahorita se me fue el nombre, porque no es Nepal, es otro de ellos ahí que está pegado. Ahí los ibas a encontrar. Mongolia, O sea, Tartaria. los magos negros. O sea, ahí te dice lo que representa para el mundo y para la humanidad el Vaticano, hasta la actualidad. Aunque a los católicos pues les cuesta un poco de trabajo aceptarlo, pero la religión es una cosa y la iglesia es otra. Tenemos que hacer la diferencia. Una cadena de esclavitud que tiene toda América Latina, desde México, Argentina, todos los países católicos y nos tienen en tercer mundo. Pues claro, ellos sí viven como millonarios. Usted va a la casa de un sacerdote, de un cura, no digamos un cardenal o un arzobispo, viven como reyes. Y más con Así todos los es. casos de pedofilia que hay ocultos en todas estas partes. Sí, ella menciona mucho en Isis sin velo que incluso en el Vaticano, en Roma, y muchas reyes y reinas de España y Europa, ellos hacían sacrificios de niños, le quitaban la cabeza, pero en el Vaticano, pero hacían esas secciones de magia oscura, hacían literalmente, decapitaban niños, hacían rituales de sangre. Eso lo dice mucho en Isis sin velo. Bueno, Milce, el cierre, Milce. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Yo si no fuera por ustedes, no, todo esto para mí no lo conocería. Bueno, vamos a leer un parrafito, un número de ay, nunca me acuerdo, de Cirran, los pensamientos para aspirantes. Me voy a poner los lentes que no están rotos, porque me quedo. Abrí en la 113. Dice, estar sin complicaciones, sin ninguna falsedad en pensamiento o acción, ignorante del yo, es el camino de simplicidad, belleza y libertad. No necesitamos ninguna otra sabiduría. Lo vuelvo a leer. Estar sin complicaciones, sin ninguna falsedad en el pensamiento o en la acción, ignorante del yo, es el camino de simplicidad, belleza y libertad. No necesitamos otra sabiduría. Bueno,
Vamos a ponernos con la espalda recta. Hacemos 3 respiraciones profundas. Yo aprovecho para agradecerle a cada uno de ustedes el haber podido compartir juntos para despejar nuestras mentes. Y nos reunimos en la oración, en vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres.